Nunca pensé que un simple cambio de rutina podría destrozar mi matrimonio. Todo empezó con una fiesta de cumpleaños, un viernes por la noche en el corazón de Madrid. Laura, mi esposa, llevaba semanas mencionando que su amiga Marta quería celebrar sus 40 años a lo grande. Lo que no me dijo fue que esa fiesta sería el principio del fin para nosotros. Recuerdo cómo se preparó esa noche. Pasó casi una hora en el baño, probándose varios vestidos, hasta que eligió uno negro, ceñido y más corto de lo habitual. Me reí cuando se puso frente al espejo del salón y me preguntó si se veía bien. Más que bien, le dije, medio en broma, medio sincero, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. La dejé en la puerta del local, un bar elegante en Chueca, y me despedí con un beso rápido. No me preocupaba. Confiaba en ella. Nos habíamos casado hace casi 15 años y, aunque la rutina nos había atrapado un poco, creía que éramos sólidos. Pasaron unas horas, y yo me quedé en casa viendo un partido del Real Madrid mientras los niños dormían arriba. Pero a eso de las 2 de la madrugada, recibí un mensaje inesperado en el grupo de amigos del barrio. Tío, ¿no estaba Laura en la fiesta de Marta? La acabo de ver salir del Hotel Ritz con un tipo que no eras tú. Me congelé. El corazón me latía tan fuerte que casi podía oírlo. Miré el teléfono otra vez, esperando haber leído mal. Pero no, ahí estaba, claro como el agua. Ignoré los mensajes que empezaron a llegar, las bromas pesadas de los chicos que no sabían si me estaban haciendo un favor o hundiéndome. No sabía qué hacer. Me levanté del sofá, caminé hasta la cocina y me serví un whisky sin hielo. Lo bebí de un trago y me serví otro. Luego, con las manos temblorosas, marqué su número. Sonó 4 veces antes de que lo cogiera. ¿Qué pasa?, contestó con una voz alegre, pero con un ligero toque de sorpresa, como si no esperara mi llamada. ¿Dónde estás?, le solté, sin filtro, sin prepararme para lo que venía. En la fiesta, claro, ¿por qué? Hubo un silencio incómodo, el tipo de silencio que grita más que cualquier palabra. Sentí cómo me ardía la garganta, cómo se me tensaban los músculos. En la fiesta, sí, repetí, intentando no parecer tan desesperado como me sentía. Porque alguien me acaba de decir que te vio salir del Ritz con otro tío. El silencio que siguió fue distinto, más largo, más pesado. Entonces escuché su risa nerviosa, forzada, como si tratara de encontrar una salida rápida a una situación sin escape. ¿Qué tontería es esa? Estás paranoico. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. No quería escucharla mentirme en directo. Me serví otro whisky, pero esta vez lo dejé sobre la mesa, sin tocarlo. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando conectar las piezas, buscando pruebas donde no las había. Esa noche no dormí. Cada minuto que pasaba, cada segundo que el reloj marcaba, me acercaba más a una verdad que no quería aceptar. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Laura bajando las escaleras del hotel, su vestido negro ajustado ondeando levemente mientras el desconocido la seguía a un paso demasiado íntimo. Me imaginaba sus miradas, sus sonrisas, sus manos rozándose como si fueran 2 adolescentes sin nada que perder. El silencio de la casa se sentía más opresivo que nunca, como si las paredes mismas supieran lo que estaba pasando y me juzgaran por mi ceguera. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, me levanté del sofá, apagué la televisión que había dejado encendida toda la noche y subí las escaleras hasta nuestra habitación. Laura no había vuelto. Me quedé en la puerta, mirando nuestra cama sin deshacer, las almohadas que aún conservaban la forma de nuestras cabezas, la manta perfectamente doblada a un lado como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Caminé hasta su lado del armario y empujé las perchas, viendo cómo su ropa se balanceaba ligeramente, ajena a mi desesperación. Encontré su maleta pequeña en el suelo,
medio oculta detrás de un montón de zapatos que siempre me molestaron por estar desordenados. La maleta tenía todavía la etiqueta del último viaje que hicimos juntos a Sevilla el verano pasado, una escapada corta para celebrar nuestro aniversario. La abrí lentamente, esperando encontrar algo, cualquier cosa que confirmara mis sospechas, pero estaba vacía, como si Laura hubiera anticipado que algún día yo haría esto y se hubiera asegurado de no dejar rastro. Salí del armario, cerré la puerta y bajé de nuevo al salón. Me senté en el sofá, frente a la ventana que daba al pequeño jardín que con tanto esfuerzo habíamos mantenido a lo largo de los años. Los primeros rayos del sol empezaban a colarse entre las ramas del olivo que planté cuando nació nuestro hijo mayor, y sentí un nudo en la garganta al recordar cómo ella se rió de mí cuando insistí en cavar el agujero yo mismo, con una pala vieja que me dejó la espalda destrozada por días. Eran las 7:30 cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Me levanté instintivamente y caminé hacia la puerta, esperando ver a Laura salir del vehículo con la misma sonrisa despreocupada que siempre llevaba cuando volvía de una noche con sus amigas. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con algo que no esperaba, Laura bajando de un taxi, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones, con el maquillaje corrido y el pelo despeinado. El taxista le pasó su bolso a través de la ventanilla y ella se giró lentamente hacia la casa, sus ojos encontrándose con los míos por un breve, incómodo segundo. «No me vas a decir nada», le solté, sintiendo como la rabia se apoderaba de mí de golpe, como una ola fría que me dejaba sin aire. Ella se detuvo en seco, su mano aún en la puerta del taxi, y me miró con los labios entreabiertos, como si intentara formular una respuesta pero no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, cerró la puerta del taxi de un golpe y se acercó a la entrada, sus tacones resonando contra las baldosas del camino como pequeños martillazos que perforaban el silencio de la mañana. «¿Qué quieres que te diga?», murmuró cuando llegó a mi lado, evitando mi mirada mientras buscaba las llaves en su bolso. «No me hagas una escena a estas horas, por favor». «No me hagas una escena», repetí, sin poder contener la amargura en mi voz. «¿De verdad, Laura, crees que esto es solo una escena?» Ella se detuvo de nuevo, las llaves tintineando en su mano temblorosa, y levantó finalmente la vista para mirarme a los ojos. Había algo en su expresión que no reconocí, algo frío y distante que nunca antes había visto en ella. «Estoy cansada», dijo, empujando la puerta y entrando en la casa sin mirarme de nuevo. «Deja de hacer esto más difícil de lo que ya es». Me quedé allí, en el umbral de nuestra casa, viendo cómo se dirigía a las escaleras sin siquiera quitarse los zapatos, sus pasos resonando a través del pasillo mientras desaparecía en la oscuridad del segundo piso. Cerré la puerta lentamente, tratando de calmar mi respiración, pero el olor a perfume barato que había dejado a su paso me llenaba las fosas nasales, haciéndome sentir como si me estuviera ahogando. Me apoyé contra la puerta, sintiendo como la ira, el dolor y la desesperación se mezclaban en mi pecho, formando una bola que amenazaba con explotar en cualquier momento. Pasaron unos minutos antes de que me diera cuenta de que aún tenía las manos apretadas en puños, las uñas clavándose en las palmas hasta dejar marcas rojizas. Me enderecé, me dirigí a la cocina y me serví otro whisky, esta vez sin importarme si eran las 8 de la mañana o las 3 de la tarde. Me dejé caer en una de las sillas del comedor, mirando el vaso medio vacío, y me obligué a aceptar la realidad. Mi esposa me había mentido, me había engañado, y yo no tenía ni idea de cómo enfrentar lo que venía. Pasaron 2 días antes de que pudiera enfrentarla de nuevo. Durante ese tiempo, Laura actuó como si nada hubiera pasado, como si su llegada al amanecer del sábado fuera una simple anécdota sin importancia. Desayunaba con los niños, revisaba su correo en el salón mientras yo intentaba leer el periódico sin éxito, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella me ofrecía una sonrisa tensa, casi desafiante, que me hacía hervir la sangre. No había intentado hablar conmigo, no había tratado de explicarse ni de negar nada, como si su silencio fuera una confesión muda de su traición. El lunes por la tarde,
Cuando los niños ya estaban en sus habitaciones haciendo la tarea y la casa se había sumido en ese silencio doméstico que tanto había llegado a detestar, la vi en la cocina, preparando una ensalada con una calma que me pareció casi insultante. Me quedé en el umbral de la puerta, mirándola mientras cortaba los tomates con precisión, sus manos moviéndose con la misma delicadeza con la que solía acariciar mi rostro en nuestras primeras citas. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No vas a decir nada sobre lo que pasó el viernes, solté, apoyándome contra el marco de la puerta para no lanzarme hacia ella. Laura se detuvo por un segundo, el cuchillo suspendido en el aire, y luego continuó cortando como si no me hubiera escuchado. Me acerqué un paso, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro, y repetí la pregunta, esta vez más alto, mi voz resonando contra las paredes de la cocina. Ella dejó el cuchillo en la tabla, se secó las manos con un paño y finalmente se giró para enfrentarme. Sus ojos, que antes solían mirarme con amor y complicidad, ahora eran dos pozos oscuros llenos de algo que no lograba descifrar. No sé de qué hablas, respondió, cruzando los brazos sobre el pecho como si se preparara para una pelea que sabía que no podía evitar. Llegué tarde, eso es todo. No me trates como a un idiota, Laura, escupí, acercándome otro paso hasta que casi podía sentir el calor de su cuerpo. Me dijeron que te vieron salir del RIS con otro hombre, ¿quieres que crea que eso es normal? ¿Que es algo que simplemente debo ignorar? Ella frunció el ceño, su mandíbula tensándose por un instante antes de relajarla de nuevo, como si hubiera decidido que no valía la pena enfadarse. Me miró durante unos segundos, evaluando si valía la pena seguir negando lo evidente, y finalmente soltó un suspiro cansado, apartando la vista como si la conversación ya la hubiera agotado. No sé quién te dijo eso, pero están equivocados, dijo, girándose para volver a su ensalada. Estuve en la fiesta de Marta toda la noche, y cuando me fui, tomé un taxi directamente a casa. No sé por qué estás haciendo esto. Me quedé en silencio por un segundo, sorprendido por la frialdad de su respuesta, pero no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Me acerqué a la encimera, apoyando las manos sobre el mármol frío, y me incliné hacia ella, obligándola a levantar la vista de nuevo. De verdad, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Quieres que revise las cámaras del hotel? ¿Quieres que hable con los empleados? ¿Que pregunte a los taxistas que trabajan en esa zona? Porque lo haré, Laura. No me tomes por un estúpido. Por un instante, vi un destello de miedo en sus ojos, una pequeña chispa que desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada de nuevo por esa máscara de indiferencia que tanto me frustraba. Soltó el cuchillo, se apartó de la encimera y se cruzó de brazos de nuevo, mirándome con la barbilla en alto, como si no tuviera nada que temer. Haz lo que quieras, murmuró, su voz cargada de desafío. Pero no vas a encontrar nada, porque no hay nada que encontrar. Me quedé allí, mirándola mientras se daba la vuelta y continuaba cortando los tomates, sus manos moviéndose de nuevo con esa calma casi insultante. Me di cuenta de que no iba a sacar nada de ella en ese momento, que seguir presionándola solo serviría para hacerla cerrar aún más las puertas que había empezado a construir entre nosotros. Me aparté lentamente, retrocediendo hasta el pasillo sin quitarle los ojos de encima, y cuando llegué a las escaleras, me giré para mirarla una última vez. Ella ni siquiera levantó la cabeza, concentrada en su ensalada como si yo no estuviera allí. Subí las escaleras de dos en dos, sentí como la rabia se transformaba en algo más oscuro, en una necesidad casi obsesiva de descubrir la verdad, de desenmascarar la mentira que se había apoderado de mi vida. Cerré la puerta de nuestra habitación, me dejé caer en la cama y me quedé mirando el techo, escuchando el sonido lejano de los cuchillos golpeando la tabla de cortar, cada golpe resonando en mi cabeza como un martillazo. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarme esperando a que Laura decidiera confesar, porque claramente no lo haría. Si quería respuestas, tendría que buscarlas por mi cuenta, y estaba dispuesto a hacerlo,
sin importar el precio. Pasaron los días y la tensión en la casa se hacía cada vez más insoportable. Laura seguía comportándose como si nada hubiera pasado, cumpliendo con su rutina diaria, preparando desayunos, llevando a los niños al colegio y regresando cada tarde con una sonrisa falsa que me ponía los nervios de punta. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme en el trabajo, pasaba las horas mirando fijamente la pantalla del ordenador sin realmente ver nada, mi mente consumida por la idea de que mi esposa me estaba engañando y que se burlaba de mí en mi propia casa. El jueves, cuando volví del trabajo más temprano de lo habitual, encontré a Laura en el salón, hablando por teléfono en voz baja, su tono casi susurrante, pero con ese toque de risa contenida que me hacía hervir la sangre. Me quedé en el pasillo, a pocos metros de ella, escuchando cómo su voz se suavizaba, cómo sus palabras se alargaban en frases cargadas de insinuaciones que me resultaban insoportablemente familiares. Cuando me acerqué, ella se giró bruscamente, sus ojos encontrándose con los míos por un segundo antes de colgar de golpe, dejando el móvil sobre la mesa con un movimiento nervioso. ¿Con quién hablabas?, pregunté, sin molestarse en ocultar el tono áspero en mi voz. Con Marta, respondió, sin dudar, sus dedos jugueteando con el borde del cojín que tenía en las manos. Me estaba contando sobre su nueva dieta, nada importante. Ah, sí, respondí, dando un paso más hacia ella, sin apartar la vista de sus manos temblorosas. ¿Y por qué bajaste tanto la voz cuando entré? Ella frunció el ceño, sus labios apretándose en una línea fina antes de soltar un suspiro teatral, como si estuviera cansada de repetir la misma historia una y otra vez. De verdad, no sé qué te pasa últimamente, dijo, levantándose del sofá y cruzando los brazos sobre el pecho, como si ese gesto pudiera protegerla de mis sospechas. Estás paranoico, viendo fantasmas donde no los hay. Solo hablaba con Marta, ¿de acuerdo? La miré en silencio, observando cómo evitaba mi mirada, como sus manos seguían inquietas a pesar de su intento de parecer relajada. Quería creerle, quería convencerme de que solo estaba exagerando, que todo esto no era más que una serie de malentendidos alimentados por mi propio miedo a perderla, pero algo en su postura, en su forma de moverse, me decía que me estaba mintiendo. Si solo era Marta, ¿por qué colgaste tan rápido cuando me viste?, insistí, dando otro paso hasta quedar a solo 1 metro de ella, sintiendo como el aire entre nosotros se cargaba de tensión. Ella me miró fijamente, sus ojos buscando los míos con una intensidad que no había visto en años, como si tratara de desafiarme a seguir presionándola, a cruzar la línea que nos separaba de una confrontación que sabía que no podría ganar. Finalmente, se giró, se dirigió hacia la cocina sin decir una palabra más, dejándome solo en el salón, con el sonido de sus pasos alejándose como un martillo golpeando el suelo de mármol. Me quedé allí, de pie en medio de la habitación, mirando el teléfono que había dejado sobre la mesa. Me acerqué lentamente, cogí el móvil y lo giré en mis manos, sintiendo el peso del pequeño dispositivo como si fuera una bomba a punto de estallar. Sabía que no debía hacerlo, que invadir su privacidad solo complicaría las cosas, pero no pude evitarlo. Presioné el botón de encendido y la pantalla se iluminó con una notificación de mensaje, un nombre que no reconocía parpadeando en la parte superior. Me quedé congelado por un segundo, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo, y luego, sin pensarlo 2 veces, abrí el mensaje. Las palabras que aparecieron en la pantalla me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me encantó verte anoche. No puedo esperar para repetirlo. Sentí como se me cortaba la respiración, como el suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Dejé caer el teléfono sobre la mesa y retrocedí un paso, mi mente luchando por asimilar lo que acababa de leer. Laura me había mentido, no solo sobre la llamada, sino sobre todo. Había alguien más, alguien con quien estaba compartiendo algo que yo había dado por sentado que era solo nuestro. Antes de que pudiera hacer algo más, escuché el sonido de los platos siendo colocados sobre la encimera en la cocina, el agua corriendo en el fregadero mientras Laura empezaba a lavar los restos de nuestra cena.
Me giré lentamente, todavía con las palabras del mensaje retumbando en mi cabeza, y caminé hacia las escaleras, subiendo a nuestra habitación con pasos pesados, sintiendo como cada escalón que dejaba atrás me alejaba un poco más de la vida que había creído tener. Cuando llegué al dormitorio, cerré la puerta con cuidado, me dejé caer en la cama y me quedé allí, mirando el techo, escuchando el sonido del agua corriendo abajo, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que nuestra vida se convirtiera en esto. Sabía que no podía seguir ignorándolo, que tenía que hacer algo, que debía enfrentarla de verdad, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin destruir lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Pasé casi toda la noche despierto, tumbado en la cama, mirando las sombras moverse lentamente a través del techo mientras las palabras del mensaje que había leído en el teléfono de Laura seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco interminable. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, para asegurarme de que el mundo fuera el mismo de siempre, aunque el mío se estuviera desmoronando, y cuando finalmente escuché los suaves pasos de Laura subiendo las escaleras, me tensé como un resorte, esperando a que abriera la puerta de la habitación y tratara de explicarse, de ofrecerme alguna excusa ridícula que pudiera calmar el fuego que sentía en el pecho, pero no lo hizo. Solo entró, dejó su ropa sobre la silla junto al armario y se deslizó en la cama sin siquiera mirarme, su respiración relajándose en cuestión de minutos como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir todo lo que habíamos construido juntos durante los últimos 15 años. Me quedé allí, escuchando el suave ritmo de su respiración, sintiendo como la rabia se transformaba lentamente en algo más frío, más calculador, y cuando finalmente amaneció, supe que ya no podía seguir haciendo como si no supiera lo que estaba pasando. Me levanté antes que ella, bajé a la cocina y preparé el desayuno para los niños, tratando de actuar con normalidad, aunque mis manos temblaban ligeramente cada vez que agarraba una taza o colocaba un plato sobre la mesa. Los niños se sentaron frente a mí, medio dormidos todavía, y empezaron a discutir sobre quién usaría primero el baño, ignorando por completo la tensión que flotaba en el aire, y cuando Laura bajó finalmente, con el pelo aún húmedo y el rostro fresco después de su ducha matutina, me obligué a ofrecerle una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. Ella me devolvió la sonrisa, se sentó a mi lado y comenzó a untar mantequilla en una tostada como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuéramos la pareja feliz que solíamos ser, y en ese momento supe que no iba a confesar, que prefería seguir mintiéndome a la cara antes que admitir lo que estaba haciendo. No dije nada durante el desayuno, observando cómo se levantaba para preparar las mochilas de los niños, cómo les daba un beso rápido en la frente antes de empujarlos suavemente hacia la puerta y cómo me dedicaba una última mirada antes de salir, su sonrisa tan ensayada que casi me hizo reír. Cuando se fueron, me quedé solo en la cocina, mirando los platos sucios y las migas que habían dejado sobre la mesa, y sentí como la rabia volvía a burbujear en mi interior, empujándome a hacer algo, a dejar de comportarme como un hombre derrotado que solo espera a que su esposa le confiese su traición. Me levanté de golpe, tomé su teléfono de la encimera donde lo había dejado al salir y subí las escaleras rápidamente, cerrando la puerta de nuestra habitación antes de sentarme en el borde de la cama y desbloquear el móvil con la misma facilidad con la que lo había hecho la noche anterior. Pasé varios minutos navegando por sus mensajes, abriendo conversaciones con nombres que no reconocía, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar lo que ya sabía, y cuando finalmente encontré el chat con el mismo número que había aparecido en la pantalla el día anterior, me quedé congelado por un segundo, mis dedos temblando ligeramente antes de abrir la conversación. Las palabras que llenaron la pantalla eran como pequeñas puñaladas, cada frase una confirmación más de que Laura me había estado mintiendo, de que había estado compartiendo momentos íntimos con otro hombre mientras yo cuidaba a nuestros hijos, mientras yo me rompía la espalda trabajando para darle la vida que siempre había querido. El tipo se llamaba Sergio, y por lo que pude leer, se conocieron en una conferencia en Barcelona hacía unos meses, cuando Laura me había dicho que estaba demasiado ocupada para acompañarme al cumpleaños de mi madre. Habían intercambiado números, empezado a enviarse mensajes coquetos casi de inmediato, y en cuestión de semanas, las bromas inocentes se habían transformado en confesiones de deseo,
En promesas de encuentros furtivos y en largas conversaciones sobre cómo sus vidas se sentían vacías sin el otro. Me dolía leer las palabras que mi esposa le había escrito, frases cargadas de una pasión que ya no reconocía, y cuando finalmente encontré una foto que le había enviado, una selfie en ropa interior tomada en nuestro propio baño, tuve que dejar el teléfono sobre la cama y cubrirme el rostro con las manos para no gritar. Pasaron varios minutos antes de que pudiera levantarme de nuevo, de que pudiera obligarme a mirar la pantalla sin sentir que iba a vomitar, y cuando lo hice, decidí que ya no había vuelta atrás. Iba a descubrir toda la verdad, iba a obligarla a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y cuando terminara con ella, no quedaría nada de la mujer que me había destruido. Apagué el teléfono, lo volví a dejar en la encimera y salí de casa sin siquiera molestarme en cerrar la puerta, sintiendo como el aire fresco me golpeaba el rostro mientras caminaba hacia el coche, mis manos aún temblando y mi corazón latiendo con fuerza, pero con una claridad en mi mente que no había sentido en semanas. Ya no iba a esperar a que ella me contara la verdad, ya no iba a ser el hombre que se sienta en silencio mientras su esposa lo traiciona sin remordimientos. Pasé el resto del día conduciendo sin rumbo por las calles de Madrid, intentando calmarme, pensando en cómo enfrentar a Laura sin perder el control, sin destruir lo poco que quedaba de nuestra relación delante de los niños, pero cuando finalmente volví a casa, ya entrada la noche, me encontré con la misma escena de siempre, ella en la cocina, preparando la cena con una expresión tranquila, casi indiferente, como si no supiera que yo ya conocía su secreto, como si no pudiera imaginarse que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su traición. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola en silencio mientras cortaba las verduras con esa precisión casi mecánica que tanto me molestaba últimamente, y me pregunté si alguna vez me había conocido realmente, si alguna vez había visto al hombre que tenía delante y no solo al esposo predecible que siempre regresaba a casa sin hacer preguntas. Laura levantó la vista cuando me oyó entrar, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos, y dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar antes de limpiarse las manos con un paño y girarse para mirarme, sus brazos cruzándose instintivamente sobre el pecho como si intentara protegerse de lo que estaba por venir. Llegaste tarde, comentó, tratando de mantener un tono casual que no logró ocultar el nerviosismo en su voz. ¿Todo bien en el trabajo? Me quedé mirándola, observando cómo sus ojos evitaban los míos, cómo sus manos se apretaban ligeramente contra sus costados, y supe que ya no había marcha atrás, que no importaba cuánto tratara de fingir normalidad, de mantener el equilibrio frágil que habíamos construido a base de mentiras, porque yo ya no iba a seguir jugando a ser el esposo ciego que no ve lo que ocurre a su alrededor. No, respondí finalmente, dando un paso hacia ella y viendo cómo su cuerpo se tensaba ligeramente al notar mi cambio de tono. No, Laura, nada está bien, y tú lo sabes. Ella se quedó en silencio por un segundo, sus labios abriéndose ligeramente como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras adecuadas, y cuando finalmente las encontró, su voz sonó extrañamente forzada, casi artificial, como si estuviera leyendo un guión que había memorizado hace tiempo. No sé de qué hablas, murmuró, retrocediendo un paso hasta quedar apoyada contra la encimera, sus manos aún aferradas al paño que había usado para secarse. Solo estaba haciendo la cena. ¿Quieres que te sirva algo? Deja de fingir, Laura, solté, sintiendo como la rabia que había contenido durante tanto tiempo empezaba a desbordarse, empujándome a seguir hablando aunque supiera que cada palabra que salía de mi boca nos alejaba un poco más. Deja de mentirme en mi propia casa, deja de tratarme como a un idiota que no sabe lo que está pasando. Sé lo que haces, sé con quién, y no voy a seguir haciendo como si no me importara. Ella se quedó inmóvil por un segundo, sus ojos finalmente encontrando los míos, y vi cómo su rostro se endurecía, como sus labios se apretaban en una línea fina mientras dejaba caer el paño al suelo y se enderezaba, sus manos ahora libres temblando ligeramente a su lado. ¿De qué estás hablando?, respondió, su voz subiendo un poco de tono, como si intentara recuperar el control de la situación, como si todavía creyera que podía convencerme de que todo esto era solo un malentendido, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar sus mentiras.
de Sergio, dije, observando cómo su rostro palidecía al escuchar el nombre que tanto había tratado de ocultar, cómo sus ojos se ensanchaban ligeramente antes de que pudiera recuperar la compostura y tratar de negar lo que ya era obvio para ambos. No sé quién es Sergio, respondió, su voz apenas un susurro ahora, pero supe que había dado en el blanco, que la máscara que había construido a lo largo de los meses empezaba a desmoronarse, y me sentí casi aliviado al ver que finalmente se veía obligada a enfrentarse a la verdad. Claro que lo sabes, continué, dando otro paso hacia ella hasta que nuestros cuerpos casi se tocaban, sintiendo como el calor de su respiración se mezclaba con el mío, como su perfume, ese que siempre había asociado con momentos felices, ahora me resultaba insoportable. He leído tus mensajes, he visto las fotos, sé todo, Laura. Sé lo que has estado haciendo mientras yo cuidaba de esta casa, de nuestros hijos, de nuestra vida. Y no vas a seguir mintiéndome. Ella se quedó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas que no derramó, su respiración acelerándose ligeramente mientras se mordía el labio inferior, tratando de encontrar las palabras que pudieran salvarla, pero cuando finalmente abrió la boca para hablar, no salió nada, solo un suspiro ahogado que pareció romper el silencio de la cocina como un cristal estrellándose contra el suelo. No quería que te enteraras así, murmuró finalmente, su voz temblando ligeramente mientras se llevaba una mano al rostro para secarse una lágrima que ya había empezado a deslizarse por su mejilla. No quería hacerte daño. Pues lo has hecho, respondí, retrocediendo un paso y sintiendo como el frío de la cocina me golpeaba de golpe, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Y ahora tienes que vivir con eso. Me giré sin decir nada más, salí de la cocina y subí las escaleras, sintiendo como cada paso me alejaba un poco más de la mujer que había amado durante tantos años, pero también como me acercaba a la libertad que tanto necesitaba, a la paz que había perdido en algún punto del camino y que ahora, por fin, estaba dispuesto a recuperar.